Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos una bienvenida a todas las personas que hasta ahora ya nos acompañan, que están saludando a sus hermanos, bendiciendo a sus hermanos, que han estado con nosotros compartiendo, que ya compartieron este video por todas sus redes sociales, por Instagram, por WhatsApp, en el WhatsApp de los tíos, de los primos, de los amigos, de los vecinos, de los compadres, de los hermanos, por todas las redes sociales, para poder llegar a más personas con la palabra del Señor. Y hoy con un tema interesantísimo, muy importante, fundamental, y que es básicamente la diferencia entre nosotros y nuestros amados hermanos pentecostales. Estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo. Es el tema que vamos a tocar en el día de hoy en nuestro ciclo de temas alrededor de la neumatología, es decir, la doctrina teológica alrededor del Espíritu. Pero ¿qué le parece si comenzamos orando? Acompáñeme en oración. Amado Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son para ti. Te damos gracias porque has sido bueno y maravilloso, hermoso y poderoso para con nosotros. Gracias, Señor, porque has tenido por bueno que estemos compartiendo la palabra con estos amados hermanos. Ayúdanos, Señor, a poder ser de edificación y a traer alguito de luz para los corazones y las mentes de nuestros hermanos. Queremos compartir con ellos estas maravillosas enseñanzas que tú nos has regalado. Así que te pido, Señor, con todo el corazón que nos ilumines y nos ayudes en el día de hoy a entender lo que tu palabra quiere decir a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Hace más o menos 33 años que yo conocí al Señor. Y cuando conocí al Señor, lo conocí en una iglesia pentecostal. La idea era no solamente tener esa primera experiencia de conocer al Señor, convertirme, arrepentirme de mis pecados y apartarme de Él, sino que durante mis primeros años en el cristianismo, más o menos unos 14 años, estuve luchando por adquirir una segunda experiencia que pensé tuve, que creí que había tenido, pero que después de meditarlo profundamente a la luz de las Escrituras, tuve que dejar mi experiencia a un lado y centrarme en lo que la Biblia dice, y me di cuenta que no había sido así. No había tenido ninguna segunda experiencia. Lo que había tenido fue un momento de emocionalismo especial, al cual decidí llamar bautismo con el Espíritu Santo porque era lo que me habían enseñado. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña, creemos nosotros, sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero comenzar diciendo que este tema es de vital importancia, pero es un tema secundario. Si bien es un tema muy importante, pues no podemos estar en una iglesia que opine diferente a nosotros en este tema. Al mismo tiempo tenemos que decir que no es un tema de salvación, no en cuanto a su aplicación, sino en cuanto a su interpretación. Personas que opinan diferente alrededor de este tema son hermanos en Cristo y son salvos, y no podemos catalogarlos de otra manera. Nuestros amados hermanos pentecostales que ven este tema de una manera diferente tienen sus argumentos y los conocemos, y no por ello vamos a desconocer que son hermanos en Cristo. Por eso quiero tratarlo con el máximo de respeto ante su postura, pero siendo absolutamente enfático en lo que nosotros creemos. El tema del bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a intentar solucionar algunas preguntas. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cómo ocurre el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa en nosotros cuando somos bautizados con el Espíritu Santo? Y finalmente vamos a intentar contestar la pregunta, ¿has recibido tú el Espíritu Santo? ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? Pero para entender esto, quisiera comenzar con qué no es el bautismo con el Espíritu Santo. Porque de acuerdo a la tradición, a lo que nos han enseñado, sobre todo en la mayoría de las iglesias pentecostales, porque la mayoría de nosotros, querámoslo o no, venimos de iglesias pentecostales, pues nos han enseñado esto desde una perspectiva. Y lo primero que tenemos que hacer para aprender es desaprender. Así que vamos a intentar desaprender lo que nos han enseñado, buscando los argumentos suficientes para poder demostrar que lo que nos enseñaron estaba mal. Número 1. No es una segunda obra de gracia. El bautismo del Espíritu Santo no es una segunda obra de gracia posterior a la conversión que solo algunos cristianos reciben. Como lo dije al principio en la introducción, nos enseñaron que la obra del Espíritu Santo estaba en dos fases. Una primera fase, una gracia inicial,
que nos permitía reconocer a Cristo como el Señor. Eso es lo que ellos denominan la gracia previniente. Y luego una segunda obra de la gracia, que es el bautismo con el Espíritu Santo, y es cuando el Espíritu Santo nos dotaba de poder para servir con dones espirituales. Eso es lo que nos enseñaron. Pero ¿está eso en la Biblia? ¿Nos dice la Biblia que hay una segunda obra en la gracia de Dios? ¿La gracia es incompleta cuando llega por primera vez a nosotros? Primera a los Corintios capítulo 12, verso 13. Mire lo que dice. Porque por un solo Espíritu fuimos ¿quiénes? Todos bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? ¿Y a quién está hablando? A los Corintios. ¿Quiénes fueron bautizados? Todos fuimos bautizados. Recuerda que está hablando de una iglesia que tiene graves problemas, una iglesia que ha pecado, una iglesia que está en contra incluso del mismísimo Pablo, y sin embargo Pablo no escatima en decirle a estos cristianos que él y ellos, todos ellos, fueron bautizados en un mismo espíritu, en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí está hablando del bautismo con el Espíritu Santo. No está hablando simplemente de la gracia previniente. No está hablando de un primer toque del Espíritu. No está hablando de un primer contacto con el Espíritu. De hecho, el término que utiliza es efectivamente bautizados en un cuerpo. Todos con un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Y es que la palabra bautizo, que en griego es baptizó, hundir, sumergir, aplica perfectamente para esto. Porque lo que quiere decir Pablo es que fuimos sumergidos, inmersos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es eso, y ya vamos a llegar a analizarlo más detenidamente. Es el momento en el cual somos sumergidos en su cuerpo. Ahora bien, Pablo está aquí afirmando con claridad que todos los cristianos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. No hay un solo cristiano que no tenga el Espíritu Santo de Dios. Nuestros hermanos pentecostales distinguen entre bautismo por el Espíritu Santo en un momento de conversión o un toque del Espíritu Santo, y el bautismo como tal, que ellos ven en Hechos capítulo 2, una experiencia posterior de poder donde hablan en lenguas y son llenos de un poder especial. ¿Y cuál es el problema de ver esto en esas dos fases? Bueno, primero, esto no se lo inventaron ellos. Eso de ver la conversión en dos fases ya lo había tocado de alguna manera Wesley, y los metodistas pues creían que habían dos fases también en la conversión. Una primera que era la conversión, donde el Espíritu nos llenaba, y una segunda que era la santificación, donde el Espíritu nos santificaba, nos hacía perfectos para el Padre. Así que ellos toman básicamente la misma idea, pero no con la santificación, sino con el bautismo, con el Espíritu Santo. Y usan Hechos capítulo 2 como el testimonio de eso. Para ellos, los primeros cristianos, es decir, los discípulos, ya conocían y ya habían recibido al Espíritu Santo en un sentido de conversión, pero solo hasta que viene el Pentecostés, ellos son investidos de poder. Y efectivamente, en el Pentecostés son investidos de poder, son llenos del Espíritu Santo, lo dice literalmente Hechos capítulo 2. Pero ustedes van a ver cómo antes del Pentecostés, ellos ya hacían milagros. Ya sanaban gente. ¿Se acuerdan que ellos llegaron todos felices donde el Señor a decirle: Señor, hemos visto sanidades, prodigios, milagros? Y ahí es donde Jesús les dice: vi a Satanás caer, como queriéndoles decir que esa obra que ellos habían realizado por medio del Espíritu Santo de Dios era el triunfo definitivo y la caída total de Satanás. Hoy estaba apuntando al triunfo definitivo que se daría en la cruz y en la resurrección. Entonces, no es que los apóstoles hayan recibido un poder especial en Hechos capítulo 2. Ellos, de hecho, ya habían manifestado dones espirituales antes de Hechos capítulo 2. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. El mismo Señor les sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo, antes de Pentecostés. Y entonces lo recibieron en ese momento. Yo creo que ese soplo de Jesús es un símbolo, es una tipología, pero creo que ellos definitivamente ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo, habían recibido vida espiritual, porque si no, habría sido imposible que hubiesen creído que Jesucristo era el Señor. Porque es imposible que alguien crea que Jesucristo es el Señor sin el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, la Biblia nunca habla de dos bautismos, nunca habla de dos momentos, nunca habla de dos fases. De hecho, cuando se habla del Espíritu Santo, siempre
se habla en singular. Cuando se habla de el bautismo, se habla en singular. No habla de los bautismos del Espíritu Santo. No. No habla de los toques del Espíritu Santo. No. Habla de el bautismo con el Espíritu Santo en una forma singular. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo. Los cristianos tenemos el Espíritu de Cristo. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos cristianos. Esa es la lógica. Ah, no, pero es que usted tiene el Espíritu de Cristo, pero no lo tiene con poder. Se dota de poder en el bautismo. Eso querría decir que ese primer toque en la conversión fue incompleto. Que solo recibí una parte de los beneficios del Espíritu Santo y no todo el Espíritu Santo. Y eso sería también una justificación para decir que puedo seguir pecando a medias entonces. ¿Es posible eso? ¿Puedo recibir solo una parte de los beneficios del Espíritu Santo y no todos los beneficios de una vez? La palabra de Dios nos dice con claridad que el Espíritu no se da con medida. No puedo yo recibir 40% de Espíritu Santo o 30% de Espíritu Santo. No es que recibí un poquito, pero en el bautismo del Espíritu Santo lo recibiré todo. ¿Cómo divido al Espíritu Santo si es Dios? No puedo dividir a Dios. No puedo dividir el Espíritu de Dios. No puedo repartir pedacitos del Espíritu de Dios. O tengo el Espíritu de Dios o no tengo el Espíritu de Dios. Esa es la lógica de Romanos 8:9. Esa es la lógica de Romanos 8:9. Y eso es lo que nosotros debemos entender con claridad, mis hermanos queridos. O tenemos o no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, nuestros hermanos pentecostales distinguen entre tener el Espíritu en la conversión, ser bautizados en el Espíritu, una experiencia posterior de poder, ¿sí? O sea, eres cristiano pero no tienes poder. Y eso es un problema gravísimo, porque crea dos tipos de cristianos. Los cristianos sin poder y los cristianos con poder. Crea dos categorías, en donde obviamente el cristiano con poder, el que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, tiene mayores poderes o superpoderes o poderes espirituales, cosa que el otro cristiano, pobrecito, no tiene, porque no ha sido bautizado con el Espíritu Santo según ellos. La pregunta clave aquí es, ¿el bautismo del Espíritu es lo mismo que tener el Espíritu? ¿Ser bautizado con el Espíritu es igual a tener el Espíritu de Dios? Sí. Si tener o ser bautizado con el Espíritu es lo mismo que tener el Espíritu, entonces no se puede hablar de una segunda obra de gracia. Porque si soy bautizado tengo el Espíritu y solo los cristianos tienen el Espíritu. ¿Y qué pasa si no? Si no, ¿dónde lo distingue Pablo explícitamente? En una epístola doctrinal. Miren, toda esta teoría del segundo toque parte única y exclusivamente de una interpretación de Hechos capítulo 2 y del libro de los Hechos en varios episodios. No parte ni de Romanos, ni de Corintios, aunque usan Corintios 14 a veces como excusa, ni de Tesalonicenses, ni de Timoteo, no. Parte de un libro que es un libro histórico. El propósito del libro de los Hechos no es enseñar doctrina. El propósito del libro de los Hechos es hacer una narración histórica. Eso es lo que Lucas quiere hacer. Por eso no podemos decir que del libro de los Hechos podemos extraer esta doctrina. Si bien el libro de los Hechos nos da unas indicaciones que nos confirman la doctrina, el libro de los Hechos debe ser leído a los lentes o con los lentes del resto de las cartas, porque es una narración. Su intención no es imponer una doctrina, cosa que sí es la intención de las cartas. Por eso necesito las cartas para interpretar Hechos y no al revés, interpretar las cartas a la luz de Hechos. Aquí hay un problema hermenéutico de fondo en la interpretación de este asunto. Nosotros creemos que el libro de los Hechos, porque creemos en la interpretación histórico-gramatical del texto, en su lenguaje, como libro de historia, debe ser interpretado de esa manera. Y aunque sí nos da luz sobre algunas cosas doctrinales, no es su propósito primario. Esas cosas doctrinales deben ser entendidas a la luz del resto de las Escrituras. Por eso no vemos una segunda obra de la gracia. La única manera de interpretarlo como una segunda obra de la gracia es con el libro de los Hechos. Y Pablo en ninguna de sus epístolas ni siquiera menciona eso.
ni Pedro, ni Juan, ni Judas, ni Santiago. ¿Por qué? Deberían mencionarlo si fuera algo tan importante. De hecho, hay toda una denominación que se llama así, pentecostalismo. Si es tan importante para colocarle ese nombre a una denominación entera, debería aparecer en las cartas doctrinales, y no es así. Su lógica se desprende de una inferencia del libro de los Hechos, no de una verdad absoluta, doctrinal y clara de las Escrituras o del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, no existe una categoría bíblica de cristiano verdadero pero sin el Espíritu. No existe, no es posible. Si eres cristiano verdadero, tienes el Espíritu, y si tienes el Espíritu, eres bautizado. Porque la regeneración es igual al bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que alguien sea generado, regenerado, nacido de nuevo si no es por el Espíritu? ¿Que acaso no es eso precisamente lo que enseña el Evangelio según San Juan? Y eso no lo tengo aquí en los datos, hermano, pero me viene a memoria y no puedo dejarlo pasar porque es un texto sumamente importante. En Juan, en el capítulo 3, Juan en el capítulo 3, Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice, le es necesario nacer de nuevo. Y en el versículo 9, Nicodemo le responde y le dice, ¿cómo puede hacerse eso? Y Jesús le dijo, tú eres maestro de la ley, ¿no sabes eso? Pero mira lo que dice el verso 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y ahí comienza a hablarle el Hijo del Hombre. ¿Sí? Ahora, más adelante, precisamente en esta misma parte, es más atrás. En el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Se da cuenta que nacer de nuevo es nacer del Espíritu? Es decir, el nacer de nuevo es la obra espiritual, es una regeneración espiritual, es el Espíritu Santo el que nos hace nacer de nuevo. Y luego dice en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, recuerde que viento, neuma, es la misma palabra para espíritu. O sea, el espíritu se mueve, el viento sopla, acá se traduce viento porque en el contexto debe traducirse así. Sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu se mueve de donde quiere y hacia donde quiere. El Espíritu Santo hace lo que quiere. El nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Así que ser bautizado con el Espíritu Santo es igual a ser regenerado, es decir, a nacer de nuevo. Es exactamente la misma cosa. El Espíritu Santo viene al corazón del hombre y le da vida espiritual a su espíritu. En ese momento somos nueva creación, nueva criatura. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Así como el bautismo en agua tipifica simbólicamente mi adhesión a la iglesia física, a la iglesia local, el bautismo en el Espíritu es mi adhesión a la iglesia espiritual. Ahí está la correlación entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua no es más que una expresión física del bautismo en el Espíritu Santo. Están íntimamente relacionadas, por eso se usa el mismo término, bautismo. Y si soy bautizado en el momento de la regeneración, entonces recibo todo el Espíritu y junto con todo el Espíritu, todas las ventajas de tener el Espíritu, incluidos los dones de poder que el Señor pueda darme. Para aquellos que creen en los dones milagrosos, podríamos decir, tienen que creer que en el momento de la conversión reciben los dones. Todos los cristianos tenemos dones. Ay, claro, yo tengo a don Eduardo, don Miguel, No, estoy hablando de unos carismas especiales, unos regalos que Dios nos da para edificación de la iglesia. Y eso que Dios nos da lo recibimos en el momento de la conversión. Vamos descubriéndolo a medida que vamos caminando en Cristo, pero lo recibimos en el mismo instante en que recibimos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos dota de poder al hacernos parte de su iglesia. Yo no veo ahí en ninguna parte el modelo de dos fases.
No veo en ninguna parte un primer toque y un segundo toque. Definitivamente no lo encuentro. Juan capítulo 3, verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no le da a unos más espíritu y a otros menos espíritu. Si bien hay personas que son llenas del Espíritu, y eso quiere decir que el Espíritu controla sus acciones y pensamientos más que otros, pues todos tenemos la misma cantidad de Espíritu. Tenemos el Espíritu, pero el Espíritu no se puede dividir porque es Dios. Dios no da el Espíritu por medida. La Nueva Traducción Viviente traduce ese mismo pasaje de la siguiente manera. Pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da el Espíritu sin límites. Sin límites. No es que usted tiene el Espíritu pero no tiene poder. Eso es un límite. Pero el texto me está diciendo que Dios da su Espíritu sin límites. Así que si tengo el Espíritu, lo tengo todo. Tengo todo lo que necesito si tengo al Espíritu Santo de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: el enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. Ay, no es que yo recibí el Espíritu, pero solo para convertirme, pero todavía no para poder. Entonces ahí hay una restricción. Ese versículo es absolutamente claro. Absolutamente claro. La palabra para restricción, límite o medida es metrón. Y eso implica una porción, un grado limitado de algo. Metrón. De donde viene nuestra palabra metro o metrónomo. Es algo que mide. No hay medida para el Espíritu. No es que recibí menos y luego recibo más. No es que recibí hasta cierto punto para convertirme y luego recibo para poder. No, simplemente recibí el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo completito. Y esto muchos hermanos pentecostales lo saben. Sin embargo, sigue siendo el fundamento de la diferencia entre los pentecostales y nosotros. En segundo lugar, no es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo a la llenura del Espíritu Santo. Bautismo y llenura son dos cosas diferentes. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Fíjese que acá hay un imperativo. Nosotros podemos ser llenos del Espíritu, pero no podemos ser bautizados con el Espíritu. Ya voy a ir a ese punto. ¿A qué me refiero? Que el bautismo con el Espíritu no es una decisión humana, es una decisión divina. Él da su Espíritu al que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero la llenura tiene que ver con el control. Y si bien sigue siendo una decisión divina, ¿sí?, por lo menos el nacido de nuevo puede buscar que el Espíritu de Dios le controle por completo. Tenemos la capacidad de buscar más y más y más del Espíritu Santo de Dios, para que Él tome control de nuestra vida, de nuestro comportamiento, y que todo lo que hagamos lo hagamos conforme al Espíritu de Dios. Y esto es importantísimo aclararlo. Yo puedo buscar más el control del Espíritu, pero no el bautismo. He conocido una gran cantidad de personas decepcionadas, tristes, se sienten pecadores, porque no hablan en lenguas, porque según ellos no están bautizados con el Espíritu Santo. Y le dicen a uno: es que yo intento, pero no pasa nada, no hablo en lenguas. La mayoría de nuestros hermanos pentecostales piensan que la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo es hablar nuevas lenguas. Otros, que son un poco más flexibles, dicen no solamente hablar nuevas lenguas, sino que se le mueva una mano involuntariamente o un pie o una convulsión ahí extraña. Eso también es bautismo con el Espíritu Santo. No se ponen muy de acuerdo, porque eso de las convulsiones no aparece en Hechos capítulo 2, por ninguna parte. El hablar en lengua sí. Sin embargo, muchas personas se sienten frustradas y se sienten cristianos de segunda categoría porque en sus iglesias les enseñaron que si no eran bautizados con el Espíritu Santo no eran salvos. Y lo intentan y luchan, hacen ayunos y oraciones y les dicen: a ver, enrede la lengua, a ver si de pronto hablan lenguas y así es bautizado con el Espíritu Santo. Y hay hasta cursos y hasta pagan para ser bautizados con el Espíritu Santo, para recibir la unción. Y eso los frustra. Los hace sentirse como cristianos, lo dije anteriormente, de menor categoría. No están ungidos como los que están bautizados con el Espíritu Santo. Yo sentí eso. A mí me pasó eso. Y precisamente por eso me forcé a mí mismo a sentir hasta que supuestamente hablé en lenguas. Yo hablé en lenguas, hermano.
mías, pero lenguas. Inventadas por mí, por mi emocionalismo. Y he escuchado personas que dicen, yo sí hablé en lenguas, yo no lo puedo explicar, pero me pasó. Hermano, su experiencia no es un derrotero. Usted no puede poner su experiencia sobre lo que la Biblia dice, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y usted mismo se engaña a usted mismo. Yo me engañé a mí mismo diciendo que hablaba en lenguas, hermano. Yo no hablé ninguna lengua de nada. Era puro emocionalismo mío, no más. Y tengo que ser absolutamente radical con esto, porque gente de buen corazón creen en este tipo de mentiras. Y son así, mentiras, y lo digo sin pelos en la lengua, porque así engañan a las personas, haciéndoles creer que no tienen el Espíritu de Dios, haciéndoles sentir todavía la carga de un pecado que ya Cristo llevó en la cruz. Uno se emociona y uno por las ganas de sentir piensa que realmente lo hizo, pero no. Yo pensé que había hablado en lenguas, pero ¿para qué? Nadie me interpretó nada, ni yo entendí lo que yo estaba diciendo. Solo enredé las lenguas como escuché que otros las habían enredado y ya. ¿Todavía lo puedo hacer? No lo voy a hacer porque después dicen que me estoy burlando, ¿no? No puedo uno hacer nada porque ya los cristianitos de cristal salen a llorar. Pero esa es la verdad, hermano. No impongas tus experiencias sobre la verdad bíblica. No puedes imponer tus experiencias sobre la verdad bíblica. Y predicar que puedo luchar en mis fuerzas y con ayunos, oraciones y lo que sea para ser bautizado con el Espíritu Santo es limitar la soberanía divina de que Él regenera al que quiere, salva al que quiere, bautiza al que quiere. Dios hace lo que quiere con quien quiere, cuando quiere y porque quiere. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. No es un Dios pequeño. Entonces la llenura es algo que buscamos constantemente, no así el bautismo. El bautismo es algo que tenemos en el momento en que creemos. Después de ser bautizados podemos buscar la llenura. Buscar que Él tenga mayor control de nuestra vida. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando, buscando su rostro. Entonces puedes estar más o menos lleno en obediencia, pero no más o menos bautizado con el Espíritu. No puedo estar más o menos bautizado con el Espíritu. Puedo estar más o menos lleno de su Espíritu, que es diferente. Son dos cosas diferentes. Ahora, la llenura es control. Control. El bautismo es sello. El bautismo es el sello con el Espíritu Santo. No son exactamente lo mismo en sentido práctico, pero están íntimamente relacionados, porque en el momento en el que el Espíritu Santo me da vida espiritual, me hace nacer de nuevo, entonces soy bautizado en el cuerpo de Cristo, pertenezco a Cristo, es decir, soy sellado. El sello es el hecho de que pertenecemos a Cristo y ya no vamos a pertenecer absolutamente a nadie más. Porque hemos sido sellados por el Espíritu, pertenecemos a Cristo, somos de Él. Y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Qué maravilloso es el Señor, hermanos. A mí me parece hermoso el Señor, que hizo todo eso para nosotros con su Espíritu Santo. Por eso ignorar la obra del Espíritu Santo es terrible. Porque el Espíritu Santo tiene una obra tan maravillosa gracias a los méritos de Cristo en nuestra vida, tan enorme. Somos de Cristo por su Espíritu, porque su Espíritu nos hizo nacer de nuevo, porque su Espíritu pagó o hizo efectivo lo que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Qué maravillosa obra del Espíritu Santo. En tercer lugar, no creo bíblicamente que el bautismo con el Espíritu Santo se evidencie en hablar nuevas lenguas. Ser bautizado con el Espíritu Santo no es hablar nuevas lenguas. Pablo mismo, en la carta a los Corintios, pregunta de manera retórica si es que todos hablan lenguas. Primera a los Corintios 12:30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Son preguntas retóricas. La respuesta obvia es no. ¿Tienen todos dones de sanidad? No, pues no todos. ¿Hablan todos lenguas? Pues no. No todos hablan lenguas. Ahora, un pentecostal diría, no, pero es que ahí está hablando no de las lenguas como la evidencia del Espíritu Santo, sino de las lenguas como don. Hay que interpretar las lenguas como la evidencia del Espíritu Santo, que es diferente a las lenguas como don. Compruébeme eso bíblicamente. Es que ahí es donde está el problema. Si yo quiero acomodar mi pensamiento a la Biblia, me invento categorías. Categorías que la Biblia no especifica en ningún lado.
La Biblia nunca está especificando una diferencia entre las lenguas como don de Dios. Bueno, las lenguas siempre son un don de Dios, pero nunca las diferencia a unas lenguas como la evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Nunca. Siempre fueron un don. Ellos reciben en el don, en el día de Pentecostés, ¿para qué? Para compartir la palabra con aquellas personas que habían venido de diferentes ciudades y de diferentes lugares, de diferentes países, para que les entendieran en su propio idioma el Evangelio. Por eso hablaron esos idiomas, para compartir con personas de otros idiomas. El simbolismo que cumple Joel en el capítulo 2 es que ahora esa salvación iba a ser para toda lengua, tribu y nación, no exclusivamente para Israel. Y eso hay que tenerlo claro para entender los otros eventos que aparecen en el libro de los Hechos alrededor de las personas que en el libro de los Hechos hablan en lenguas. Porque finalmente todos esos eventos donde hablan en lenguas quieren decir exactamente lo mismo. Están transmitiendo que ahora el Evangelio es para toda lengua, tribu y nación. Para todas las personas, no importa la lengua que hablen. ¿Sí? Entonces alguien me podrá decir, un pentecostal, pero en el libro de los Hechos aparece que todos tenían que hablar en lenguas. ¿Sí? Pareciera en el libro de los Hechos que todos hablaban en lenguas. Y recordemos, Hechos es descriptivo, no doctrinal. Se debe interpretar a la luz de las epístolas. En segundo lugar, 4 veces se habla en lenguas en el libro de los Hechos. Y esas 4 veces cumplen Hechos capítulo 1, versículo 8. Usted se sabe Hechos 1:8. Aquí está. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál era el poder que iban a recibir? ¿Acaso no tenían poder ya antes? ¿Acaso no habían hecho milagros antes? Sí. Entonces, ¿de qué poder está hablando? Está hablando de la capacidad de compartir el Evangelio. Por eso es que comienzan a hablar nuevos idiomas. La palabra glosa es la palabra idiomas. Ellos comenzaron a experimentar de una manera milagrosa el poder predicar la palabra con un alto lenguaje, un lenguaje elevado, culto. Es decir, cuando vemos el texto en Hechos capítulo 2, vemos que no solamente hablaban los idiomas que esas personas entendían, sino que esas personas dicen, ¿quiénes son estos? ¿No eran pescadores? ¿No eran personas humildes, sencillas? Pero están hablando mi idioma con perfección. No era solamente que hablaban otros idiomas, es que los hablaban perfecto. Los hablaban muy bien, en un alto nivel. Una cosa es hablar un idioma chapuceado, decimos en Bogotá, en Colombia. Ahí más o menos chapucear, ¿no? Good morning. I do not speak English. My English is very bad. Chapucea uno el idioma. Y otra cosa es hablarlo bien, con calidad, como una persona que nació hablando ese idioma. Pues eso es lo que ellos están hablando. Hablan idiomas de otros pueblos como si hubiesen nacido en esos pueblos. Para dar a entender que ahora la palabra está cumpliendo el propósito por el cual o por la cual fue revelada a Israel, y es traer salvación a todas las personas de todas naciones, de todas lenguas, de todas tribus y de todos los pueblos. Eso es lo que finalmente intenta hacer. Ahora, ¿qué es lo que dice que va a pasar? Serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué pasa en Hechos 2? En Hechos 2 es a Jerusalén, a los judíos de Jerusalén. Pero no solo a los judíos de Jerusalén, sino a los que vienen de otros lugares. Sin embargo, se predica en Jerusalén. El evento inaugural del nuevo pacto, el derramamiento público del Espíritu Santo. Luego, en Hechos capítulo 8, el Espíritu viene sobre los samaritanos. Ellos creen y luego reciben una manifestación por imposición de manos de los apóstoles. Eso no quiere decir que yo pueda imponerle las manos a las personas y las personas entonces reciban el Espíritu Santo como hacen hoy, que le ponen la mano en la frentecita para que se caiga porque recibió el Espíritu Santo y yo comparto y reparto el Espíritu Santo y yo se lo doy a la gente porque yo lo tengo y lo puedo compartir. No es esa la lógica del texto. Si bien a veces los apóstoles oraban por las personas y esas personas recibían el Espíritu Santo, no lo recibían porque los apóstoles les imponían las manos. Es decir, no hay una causa-efecto en ese acto. Simplemente ellos están orando por la gente, imponiendo sus manos y ellos reciben el Espíritu Santo. Pero hay otros momentos y otros ejemplos en la Biblia donde no les imponen las manos a nadie, igual esas personas reciben el Espíritu Santo.
O sea que no hay una relación causa-efecto entre imponerle las manos a alguien y que esa persona reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso ese toquecito en la frente que hace a la gente caer supuestamente porque recibió el bautismo con el Espíritu Santo, no es bíblico. Cuando usted ve en la Biblia las personas que caen hacia el frente de rodillas en la presencia del Señor ante la majestad de Dios. Cuando usted ve en el libro de los Hechos las personas por las cuales oraban imponiéndole las manos, nunca cayeron hacia atrás, ni entraron en éxtasis, ni les dio una epilepsia extraña, nada de eso. Recibían el Espíritu Santo y generalmente, no siempre, y eso también hay que notarlo, generalmente hablaban en lenguas. Entonces aquí vemos los dos primeros casos, Jerusalén y Samaria. Jerusalén y Samaria. Y luego, ¿qué dice? Hechos capítulo 10. Cornelio, los gentiles, el Espíritu cae mientras ellos oyen la palabra de Dios predicada por Pedro. ¿Y esto qué quiere decir? Cornelio no era judío. No era judío. Cornelio, si bien vivía en el contexto de ellos, pues era un gentil. Y ahora recibe el Espíritu Santo sin que nadie los toque. Ellos todos van a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo se evidenciaba? Ellos hablaron en lenguas. O sea, lo que está pasando en Hechos es que cada persona que habla en lenguas está evidenciando que lo mismo que pasó en Hechos capítulo 2, es decir, lo mismo que pasó en Jerusalén, el mismo espíritu que vino sobre ellos, ahora está viniendo sobre samaritanos y ahora está viniendo sobre gentiles en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra, Hechos 19. En Hechos 19, en Éfeso, unos discípulos de Juan reciben el Espíritu Santo. Éfeso ya es mucho más lejos, ya es hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahí está. Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10 y Hechos 19. Ahí está. El cumplimiento de Hechos capítulo 1, versículo 8. Eso es lo que nosotros entendemos al interpretar todo el libro de los Hechos bajo su contexto. Pero nuestros amados hermanos pentecostales nos van a decir, si usted mira Hechos 19, dice que habían unos creyentes, discípulos de Juan, que llegaron, ya eran creyentes, creían, y les dijeron, ¿ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo? Y ellos respondieron, ¿Espíritu qué? ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo, no, nosotros ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces les predicaron y oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Eran creyentes, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Hay un tiempo entre creer y recibir el Espíritu Santo. Pero eso es una mala interpretación del texto. Estos creyentes no eran creyentes en Cristo, eran creyentes en Juan. De manera indirecta creían en Cristo, pero no conocían realmente quién era Cristo, ni sabían de las promesas de Cristo. Y es cuando se les predica el verdadero evangelio que en ese mismo instante van a creer en Cristo, y al creer en Cristo fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Entiende? Eso da explicación al argumento que usan nuestros hermanos y amigos pentecostales para decir que una persona debe creer primero y hay un tiempo entre creer y ser bautizado con el Espíritu Santo, cosa que nosotros no creemos. ¿Hay ejemplos de personas que no fueron bautizadas entonces con el Espíritu Santo aunque creyeron? No. Aquí está el ejemplo que ellos usan en Hechos 19:2. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, lo que acabo de mencionar. Entonces ellos creyeron, pero no en Cristo, sino en Juan. Y cuando creen en Cristo reciben el Espíritu Santo. Sin embargo, hay algo bien particular. Dice que recibieron el Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. O sea que no necesariamente, el texto no dice que hablaron en lenguas, no necesariamente recibir el Espíritu Santo es hablar en lenguas. En ningún lado en Hechos capítulo 19 dice que hablaron en lenguas. Solamente que entendieron el Evangelio completo y al entender el Evangelio completo fueron bautizados con el Espíritu Santo. Por eso no podemos hablar de nuevos Pentecostés. Uno escucha a los predicadores de hoy en día que dicen que haya nuevos Pentecostés, un nuevo Pentecostés. Y piensan que esos 4 eventos en el libro de los Hechos son pequeños Pentecostés. No, no son pequeños Pentecostés. Pentecostés hubo uno.
Hubo uno, Hechos capítulo 2. Lo demás está confirmando Hechos capítulo 2. Lo demás es decir, así como recibieron los de Jerusalén, reciben los de Judea, reciben los de Samaria, reciben los de hasta lo último de la tierra. Pero Pentecostés no se va a repetir, hermano, porque Pentecostés es un evento redentor, redentivo. Muestra la eficacia de la redención de Cristo en la cruz y resurrección. Es evidenciada en el bautismo con el Espíritu Santo, o en la llenura del Espíritu Santo más bien, que reciben ellos en el día de Pentecostés. El Pentecostés no se repite. No se va a repetir. No busque nuevos Pentecostés. No necesitamos nuevos Pentecostés. No los necesitamos. Otros ejemplos de que no todos los que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, pero no dice que hablaran en lenguas. Ahora, tengo que admitir que el silencio no es prueba. Puede ser que hayan hablado en lenguas y no diga el texto que hablaron en lenguas. Sin embargo, aunque el silencio no puede ser usado como prueba, también es de notar que es bien particular que en otros lugares lo deja clarito que hablaron en lenguas, pero aquí no. ¿Por qué? En Hechos 8 no. Hoy, sobre todo nuestros amigos carismáticos, ya no buscan necesariamente hablar en lenguas, pero siguen viéndolo como un empoderamiento posterior a la conversión. Nuestros amigos carismáticos y hermanos, algunos de ellos tengo también que decirlo, algunos, no muchos, pero algunos sí, entendieron que hablar en lenguas no es una evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Ya no lo predican así, pero sí piensan que tiene que haber un empoderamiento posterior a la conversión. Y es algo con lo que nosotros bíblicamente no podemos estar de acuerdo. Creemos que ellos confunden bautismo con llenura. Claro que si el Espíritu Santo tiene mayor control de mi vida, de mi pensamiento, de mis emociones, de mi voluntad, pues claro que se van a manifestar con mayor ímpetu o énfasis los dones espirituales. Pero eso no quiere decir que sea un empoderamiento posterior. En cuarto lugar, no es producido por el hombre. Y esto quiero dejarlo absolutamente en claro. Nadie puede producir en otro que ese otro reciba el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted ve a una persona que le diga, yo voy a hacer que usted reciba el Espíritu Santo, salga corriente, entonces es un falso maestro. Si alguien pudiera hacer que otro recibiera el Espíritu Santo, entonces ese alguien sería Dios. O ese Dios sería manipulable. Es que no podemos olvidar que el Espíritu no es simplemente una energía o un poder. El Espíritu es Dios, tiene voluntad, es una persona, hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y porque quiere. Cuando alguien afirma que puede compartir el Espíritu Santo o hacer que alguien más sea bautizado con el Espíritu Santo, está poniendo la voluntad de Dios bajo su propia voluntad. Cuando alguien dice que puede enseñar a los demás a recibir el Espíritu Santo, está engañando a las personas y está poniendo a Dios como su mandadero. Y eso es algo que nosotros no podemos admitir. Hebreos capítulo 2, versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Según la voluntad de los apóstoles que está hablando ahí? No, según la voluntad de Dios. En la línea textual en el griego se entiende mejor. Aquí tal vez uno pudiera malinterpretarlo pensando que ellos con señales, prodigios y milagros que hicieron según su voluntad. No, no hicieron las señales, los prodigios y los milagros según su voluntad. Hicieron las señales, los prodigios y los milagros según la voluntad de Dios. Según la voluntad divina. Fue que hicieron señales, prodigios y milagros. No según su propia voluntad. Nadie puede hacer nada para que otro reciba el Espíritu Santo, sea bautizado con el Espíritu Santo. Nada. Lo único que podemos hacer es predicar la palabra. El Espíritu Santo hace el resto, hace lo demás. El Espíritu Santo lo bautiza, lo trae a vida, lo incorpora a la iglesia. ¿Desde cuándo comenzamos los creyentes a ser parte de la iglesia espiritual? No de la iglesia local. Comenzamos a ser parte de la iglesia local cuando nos bautizamos en agua. Pero ¿cuándo comenzamos a ser parte de la iglesia espiritual? Pues desde el momento en que creemos en Cristo. De esa iglesia invisible. Porque ahí fuimos bautizados en el Espíritu. La lógica es sencilla. El problema
con las teologías es que intentan complicar algo que no es tan complicado. Intentan enredar las cosas, tal vez para parecer más sabios. Pero la cuestión es más sencilla de lo que parece. Se usan varios términos para hablar exactamente de lo mismo. No hay transferencias de autoridad espiritual, como si fueran magia. Nadie puede transferir la unción. En el Ridiculeces del martes pasado, vimos cómo Juan Carlos Harrigan supuestamente repartía la unción. Recibe, recibe, recibe. Transferencia, transferencia. Y decía esa palabra, transferencia. Yo creo que la única transferencia que hubo ahí fue la transferencia bancaria de esos pobres ingenuos. Con todo respeto. Pero nadie puede transferirle la autoridad, el dominio, el poder a otro. ¿Cómo que no? El mismo Eliseo dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿A quién se lo dijo? ¿A Dios? ¿Al Espíritu Santo? ¿Doble porción? Si el espíritu no se da por medida. Señores, está hablando con Elías. No estaba pidiendo una doble porción del Espíritu Santo, estaba pidiendo una doble porción del Espíritu de Elías. Es decir, cuando se habla en la Biblia de espíritu, al igual que en el español, igual en el hebreo o en el griego, no solamente se refiere al poder espiritual o al Espíritu Santo, sino también hace referencia a el carisma, el carácter de una persona. Esta persona tiene un espíritu trabajador, dice alguien. ¿Existe el espíritu trabajador? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su carisma, su carácter es trabajador. Cuando dice Eliseo que quiere una doble porción del espíritu de Elías, quiere decir que él quiere ser como su maestro Elías. Y aún mejor. De hecho, hizo el doble de milagros que Elías. Tuvo una doble porción en ese sentido. No del espíritu de Dios, sino de lo que era Elías y cómo Elías se comportaba. Pero usan esos textos para malinterpretar todas las cosas. Eso es lo que llamamos la falsa unción. Hechos capítulo 8, verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Quiero tomar este ejemplo. Simón el mago. Fue evangelizado por Felipe, fue bautizado, pero de pronto ve que llega Pedro y Pedro hace más milagros que Felipe. Y hace cosas impresionantes. Y va y le dice a Pedro, Pedro, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto vale tener ese poder? Yo quiero ese poder. Y ahí es donde Pedro le dice, perece tú y tu dinero contigo, que el don de Dios no se puede comprar con dinero. No se puede, no vas a comprar el Espíritu Santo. No te puedo transferir mi unción, eso no existe, todos somos ungidos. Le venden a uno el cuentazo en estas iglesias de que hay unos ungidos especiales con superpoderes más grandes que los demás. Eso es una mentira, una vil mentira. Todos ya somos ungidos. Pero es que habían ungidos sacerdotes, profetas y reyes. Pues todo el pueblo de Dios somos eso. Dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes gracias al ministerio de Cristo. No necesitamos un intermediario ante Dios. Gracias a Cristo, porque Él es el único mediador. Así que en ese sentido somos sacerdotes. Somos reyes porque reinaremos juntamente con Cristo. Y somos profetas porque predicamos la palabra profética más segura. Así que sí, hay una unción de profetas, sacerdotes y reyes sobre todo aquel que es cristiano. Porque el profeta, el sacerdote y rey era tipo de Cristo. Y así como es tipo de Cristo, es tipo del cristiano. Porque el cristiano se hace como Cristo. Estamos siendo transformados a la estatura de la plenitud de Cristo. En ese sentido, mis hermanos queridos, todo aquel que le diga a usted que le puede transferir unción o que se crea más ungido que usted es un mentiroso. Todos estamos igualmente ungidos. Que haya personas que tienen más llenura del Espíritu Santo es diferente. Pero ungidos, todos hemos sido ungidos con el Espíritu. Todos tenemos el mismo Espíritu. Si no tenemos el Espíritu, no somos de Dios. Eso lo dijo Pablo ahí en Romanos. Y eso tiene que quedar absolutamente claro en nosotros. En quinto lugar, el bautismo con el Espíritu Santo no es producido por el bautismo en agua. Eso se conoce como sacramentalismo. Pensar que cuando un bebé es bautizado, entonces ahí es bautizado en agua y en el Espíritu Santo. La Biblia no dice de eso, en ninguna parte. Hechos 10:47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Fíjese que en este caso, estas personas recibieron el Espíritu Santo sin ser judíos. Y lo que Pedro dice es, ¿alguien puede impedir que sean bautizados en agua? O sea, no necesitaron el bautismo en agua para ser bautizados con el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Una diferencia que debe quedar absolutamente clara. No estamos de acuerdo con el sacramentalismo romano. Terminemos con Juan 1:33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Estamos hablando del bautismo en términos espirituales. Somos bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar esta palabra. Gracias porque tú eres el que bautiza con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque así como Juan bautizaba para que las personas fueran parte del pueblo de Israel, porque era una práctica que se hacía en aquel entonces, y así como los discípulos y hoy en día bautizamos para que alguien sea parte de una iglesia física, tú con tu Espíritu nos bautizas para ser parte de tu iglesia espiritual. Gracias por permitirnos hoy entender qué no es el bautismo con el Espíritu Santo y ayúdanos la próxima semana a entender qué sí es el bautismo con el Espíritu Santo. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Espero que haya sido de bendición, mis hermanos queridos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recuerden el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Compartan este video por todas las redes, comenten, denle like. Lo ven 3,000, 4,000, 5,000 personas y tenemos 50 likes. No sean así, hermanos, no sean así. De verdad, denle like, compártanlo por todas las redes sociales y ayúdenos a llevar la palabra de Dios a más y más personas. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.